El silencio del Atacama tiene voz, ¿sabes? No es el viento, ni el correteo de cosas invisibles en la tierra reseca. Es más profundo que eso, un zumbido resonante que te vibra en la médula, un lenguaje más antiguo que la piedra. Aprendí a escucharlo, en aquellos meses antes de que encontráramos la fisura umbría. O quizás él aprendió a escucharme a mí, cribando la estática de mi dolor, encontrando la herida abierta y en carne viva, donde antes estaba mi hermana, Elena. Me llamaban geólogo, parte del equipo internacional del doctor Armando Silva, aquí para cartografiar el peculiar temperamento magnético y sísmico del desierto. Un gran esfuerzo científico. Para mí, era un anodino, una forma de escapar al contacto fantasmal de su mano, al eco de su último y entrecortado aliento, que se aferraba a mí como el polvo del desierto. El doctor Silva era un hombre de gráficos y cifras, su pragmatismo un escudo contra las sugerencias más esotéricas del desierto. La doctora Isabel Rojas, nuestra arqueóloga y simbologista, sin embargo, parecía deleitarse con ellas. Sus ojos, oscuros e intensos, ya contenían una chispa de algo que más tarde reconocería como una aterradora afinidad con lo desconocido. Luego estaba el doctor Kenji Tanaka, nuestro geofísico, un hombre callado cuya fe residía en el lenguaje preciso de sus instrumentos. Éramos una extraña colección, unidos por la atracción de una anomalía, un susurro en la corteza terrestre que prometía algo sin precedentes. La misión oficial era comprender una serie de temblores profundos y flujo magnético, pero el aire siempre vibraba con una pregunta tácita. ¿Qué yacía realmente bajo esta antigua y árida extensión? Elena se había desvanecido como una acuarela bajo la lluvia, una enfermedad rápida e inexplicable que le robó la luz y me dejó en un crepúsculo perpetuo. Los médicos ofrecieron jerga, tópicos compasivos, pero ninguna respuesta. La culpa era mi compañera constante, una piedra fría en el estómago. ¿Había pasado por alto alguna señal? ¿Podría haber luchado más? El Atacama, con su belleza austera e implacable, parecía reflejar la desolación dentro de mí. Su vasta vacuidad era un lienzo sobre el cual mi dolor se pintaba en tonos ocres y violetas. Me volqué en el trabajo, la meticulosa recopilación de datos, el análisis interminable, cualquier cosa para acallar los susurros acusadores en mi propia cabeza. Si no podía entender la partida de Elena, quizás podría descifrar los secretos de la Tierra. Nuestra base, Estación Púrpura, era un conjunto de módulos prefabricados apiñados contra los elementos, una diminuta isla de esfuerzo humano en un océano de tiempo geológico. Los días eran un ritmo predecible de estudios, recolección de muestras y procesamiento de datos. Las noches, sin embargo, eran diferentes. Bajo una bóveda de estrellas tan brillantes que parecían presionarte, el desierto se transformaba. El silencio se profundizaba, el aire se enfriaba y la sensación de ser observado, no por ningún ser vivo, sino por la tierra misma, era palpable. Fue durante una de esas noches, revisando registros sísmicos, que lo sentí por primera vez. Una resonancia, una vibración simpática en mi pecho que coincidía con un temblor particularmente profundo y localizado, reportado por los sensores de Kenji. No era dolor, no exactamente. Era más como un diapasón golpeado en mi interior, resonando con algo vasto y apesadumbrado en las profundidades de la Tierra. Lo descarté como fatiga, la tensión de la expedición, el peso siempre presente de la ausencia de Elena. Pero la sensación regresó, intermitentemente, siempre vinculada a esos peculiares pulsos subterráneos. Isabel, estudiando minuciosamente imágenes satelitales de petroglifos encontrados a kilómetros de distancia, hablaba de antiguas leyendas locales,
relatos de bocas que conducían al inframundo, lugares donde el velo entre los mundos era delgado. Silva se burló, por supuesto, atribuyéndolo al folclore nacido del aislamiento. Pero los ojos de Isabel brillaban y trazaba los patrones espirales con un dedo cómplice. Las anomalías magnéticas se hicieron más pronunciadas a medida que nos aventurábamos más en el altiplano, en una región que los guías locales llamaban el nido del cóndor muerto. Un lugar rehuido, decían. Un lugar donde la tierra respiraba mal. El aire aquí era diferente, cargado de un leve regusto casi metálico, y el silencio se sentía más pesado, más preñado. Nuestros instrumentos comenzaron a comportarse erráticamente. Las brújulas giraban y luego se detenían. Las señales de GPS parpadeaban y morían, solo para regresar minutos después. Kenji estaba frustrado, recalibrando meticulosamente, culpando a las erupciones solares o a la interferencia atmosférica. Yo no estaba tan seguro. Parecía deliberado. Una tarde, mientras tomaba muestras de núcleos, mi barrena golpeó algo que no era roca. Fue un sonido hueco, un retumbo resonante que vibró por la varilla hasta mis manos. El suelo, bajo mis pies, pareció suspirar. Retrocedí, un repentino e inexplicable pavor invadiéndome. La muestra que extraje no era roca sedimentaria ni toba volcánica. Era una esquirla de algo negro, vítreo, como obsidiana, pero increíblemente ligera y fría al tacto a pesar del sol abrasador. No coincidía con ninguna formación geológica conocida en la región. Cuando se la mostré a Silva, incluso su imperturbable compostura flaqueó por un momento. Isabel, sin embargo, estaba fascinada. Giró la esquirla una y otra vez entre sus dedos, con la respiración contenida. «Esto no es natural», susurró, su voz apenas audible sobre el viento del desierto. «Esto es un marcador». Señaló unos grabados microscópicos, casi invisibles, en su superficie, patrones que parecían moverse y retorcerse si los mirabas demasiado tiempo. Esa noche comenzaron los sueños. No de Elena, no directamente, sino de vastos espacios oscuros, de un coro incesante y lastimero, y de una puerta, un umbral, palpitando con una tenue luz púrpura. Me despertaba con un sobresalto, el olor a ozono y a algo antiguo, como polvo removido de una tumba de 1000 millones de años, adherido a mis sentidos. El imperativo científico, sin embargo, es una droga poderosa. Continuamos, impulsados por la determinación de Silva y la anticipación casi febril de Isabel. Kenji, siempre pragmático, se centró en localizar el origen de las perturbaciones, sus instrumentos ahora comportándose con una inquietante inconsistencia que luchaba por racionalizar. Los guías locales se volvieron más reacios, sus advertencias más funestas, hablando de los que duermen abajo y el dolor que se filtra por las grietas. Estábamos en el umbral de algo, declaró Silva, algo que redefiniría nuestra comprensión de este planeta. Yo también lo sentía, pero lo que percibía no era descubrimiento, era un descenso. Intentaba la Tierra advertirnos o nos invitaba a su dolor más profundo y secreto. El descubrimiento, cuando llegó, fue menos un momento de eureka y más un horror lento y creciente. El radar de penetración terrestre de Kenji, después de días de escupir estática confusa y lecturas fantasma, finalmente pintó una imagen coherente e imposible. No una cámara de magma, no un vasto depósito de mineral, sino un vacío. Una cavidad inmensa, antinaturalmente simétrica, en las profundidades del nido del cóndor muerto. Y conduciendo hacia ella, una fractura, una fisura colosal que nuestros estudios de superficie de alguna manera habían pasado por alto. O quizás que no había estado allí antes.
¿O había sido deliberadamente ocultada a los métodos de detección convencionales? Silva, con la voz tensa por la emoción, ordenó a Javi Muñoz, nuestro piloto y hombre de logística, que preparara los drones para un reconocimiento aéreo. Los drones regresaron con imágenes que nos robaron el aliento, y en mi caso, lo reemplazaron con un pavor frío y creciente. Allí estaba, una herida irregular en la corteza terrestre, una cicatriz tan vasta que parecía partir los mismos huesos del desierto, la fisura umbría. No era una falla geológica limpia. Sus bordes eran demasiado afilados, demasiado deliberados, como si algo se hubiera abierto paso desde dentro, o quizás hubiera tallado una entrada. Desde sus profundidades, incluso en la transmisión de alta resolución del dron, podíamos ver una luminiscencia tenue y etérea, un resplandor púrpura palpitante que parecía respirar con un ritmo lento y malsano. El suelo alrededor de su borde estaba yermo, despojado de todo color, como si la vida misma retrocediera ante su proximidad. Un zumbido bajo y subsónico emanaba de ella, una vibración que no tanto se oía como se sentía en lo profundo del pecho, una nota discordante en la antigua sinfonía del desierto. Resonaba con esa misma frecuencia inquietante que había experimentado antes, la que parecía tocar las fibras desgastadas de mi dolor por Elena, a medida que nos acercábamos a su precipicio a pie, equipados con cuerdas de seguridad y sensores ambientales. El aire se enfrió notablemente. Una bolsa de frío antinatural en el horno del Atacama. El regusto metálico que había notado antes era más fuerte aquí, acre e inquietante, como las secuelas de una descarga eléctrica masiva, o el olor del miedo mismo. Nuestros instrumentos se volvieron locos. Los contadores Geiger crepitaron erráticamente y luego enmudecieron. Los magnetómetros giraban salvajemente. Los avanzados detectores sísmicos de Kenji registraron temblores que parecían originarse a una profundidad imposible, muy por debajo de la litosfera, casi como si el núcleo mismo del planeta se agitara inquieto. Murmuró sobre campos magnéticos localizados, interferencia iónica, pero sus explicaciones sonaban huecas incluso para sus propios oídos. Había una sensación de distorsión activa, como si las mismas leyes de la física se doblegaran sutilmente alrededor de este abismo. La luz púrpura de abajo pulsaba, un latido débil y moribundo en la garganta del abismo. Isabel fue la primera en expresar lo que todos, quizás, teníamos demasiado miedo de articular. De pie en el mismo borde, su cabello oscuro azotado por un viento que parecía surgir de la propia fisura, susurró: «Esto no es una característica geológica. Esto es un pasaje, un camino de los antiguos». Sus ojos estaban fijos en las profundidades, reflejando la luz violeta, y por un momento su rostro pareció ajeno, esculpido por sombras y un conocimiento que no era de nuestro mundo. Silva, por una vez, no se burló. Simplemente miró fijamente, su certeza científica erosionada por la pura e innegable anormalidad de lo que yacía ante nosotros. Su escala era abrumadora, aterradora. Sentí una atracción casi irresistible hacia el borde, una curiosidad morbosa mezclada con una profunda repulsión instintiva. Era la misma sensación que había tenido junto a la cama del hospital de Elena, viendo cómo la vida se le escapaba. Una sensación de estar en el umbral de una verdad incognoscible e insoportable. Mi mano fue instintivamente a la pequeña y gastada fotografía de ella que llevaba en el bolsillo del pecho. El zumbido se intensificó, y con él un coro tenue, casi inaudible de susurros, como hojas secas correteando sobre la piedra, o mil exhalaciones distantes y lastimeras. Me dije que era el viento, la acústica del vasto abismo.
mi mente jugándome una mala pasada. Entonces, Javi, que había estado instalando un sistema de cabrestante para el descenso de una sonda, gritó. Señaló un trozo de terreno cerca del borde de la fisura. Una serie de hendiduras, no huellas, sino algo más. Depresiones superficiales y alargadas en la tierra endurecida, dispuestas en un patrón que no era ni animal ni humano. Parecían como si algo pesado y multiarticulado hubiera descansado allí, o se hubiera arrastrado desde las profundidades. Eran recientes. La luz púrpura volvió a pulsar, más fuerte esta vez, y una oleada de mareo me invadió. Los susurros se hicieron más fuertes, fusionándose por un instante horrible en un único sonido sibilante que casi pude entender. El sonido no era una palabra, no en ningún idioma que conociera. Era un sentimiento, una inyección de desesperación pura y sin adulterar, una añoranza tan profunda que parecía capaz de deshacer el universo. Mi visión se nubló. Por un segundo fugaz, la luz púrpura pareció resolverse en una miríada de rostros atormentados y cambiantes, sus ojos desorbitados por una agonía antigua e interminable. Luego desapareció, dejándome jadeando, con sabor a ceniza en la boca. Kenji me miraba, pálido. «¿Tú oíste eso, Mateo?», tartamudeó, su voz apenas un graznido. Antes de que pudiera responder, una sección del borde de la fisura, a no más de 6 metros de donde estábamos, se desmoronó y cayó al abismo, tragada por la oscuridad teñida de púrpura con un sonido como un suspiro prolongado y lúgubre. Silva, con el rostro convertido en una máscara de sombría determinación, finalmente habló. «Vamos a bajar», anunció, su voz tensa pero firme. «Necesitamos saber qué es esto. Necesitamos entender». Isabel asintió, una extraña luz febril en sus ojos. Kenji parecía aterrorizado, pero resuelto. Javi se santiguó, con la mirada fija en el resplandor púrpura. ¿Y yo? Sentí que una fría certeza se instalaba en mi corazón. La comprensión no era lo que nos esperaba en esas profundidades. El rostro de Elena brilló en mi mente, sus ojos desorbitados, no de paz, sino de un terror que solo ahora comenzaba a comprender. El desierto ya no solo escuchaba, nos llamaba a un hogar que ningún ser vivo debería conocer jamás. El descenso a la fisura umbría fue un viaje a las pesadillas olvidadas del planeta. Nuestro equipo especializado de espeleología, las luces parpadeantes de nuestros cascos, el tranquilizador zumbido de nuestros trajes ambientales, todo se sentía como defensas frágiles e inadecuadas contra la opresiva antigüedad del lugar. Los días se desdibujaron en un ciclo desorientador de descender en rappel por paredes de roca verticales y antinaturalmente lisas, atravesar estrechas cornisas que se desmoronaban al tacto y navegar por cámaras del tamaño de catedrales donde la única luz provenía de nuestros focos y del persistente e inquietante resplandor púrpura que parecía manar de la propia piedra. El zumbido subsónico era una presencia constante, una vibración que se nos metía hasta los huesos, una manifestación física de la inmensa y dolorosa edad del abismo. El aire se volvió más frío, más pesado, y portaba un extraño olor inorgánico, como ozono mezclado con algo indescriptiblemente antiguo y en descomposición. No la descomposición de la carne, sino de algo mucho más viejo, como estrellas moribundas o conceptos en erosión. El resplandor púrpura, descubrimos, no emanaba de una única fuente, sino que parecía ser una propiedad de ciertas vetas de un material cristalino no identificable incrustado en la roca, pulsando con ese mismo ritmo enfermizo e irregular. Los instrumentos de Kenji continuaron su danza errática, a veces registrando firmas energéticas imposibles, otras veces enmudeciendo por completo,
como si estuvieran cegados o ensordecidos por la pura naturaleza anómala de nuestro entorno. Teorizó sobre la piezoluminiscencia, sobre composiciones minerales exóticas, pero sus explicaciones científicas sonaban cada vez más como encantamientos contra un pavor innombrable que se aproximaba. Isabel estaba en su elemento, o quizás en el de otra cosa. Se movía con una gracia inquietante, casi preternatural, sus ojos escudriñando constantemente las paredes, sus dedos trazando patrones en el polvo teñido de violeta. Los encontraba por todas partes, grabados, incisiones, símbolos diferentes a cualquier cosa en la historia humana conocida. No estaban tallados en la roca, sino que parecían ser parte integral de ella, como si la propia piedra hubiera dado a luz a estas figuras atormentadas de miembros en espiral y geometrías abstractas y multiangulares. No representaban formas de vida reconocibles, sino evocaciones de sufrimiento, de descenso cíclico e interminable, de formas atrapadas en un estado perpetuo de devenir y deshacerse. Su grabadora digital siempre estaba activa, sus murmullos bajos e intensos documentando cada nuevo e inquietante descubrimiento. Los susurros comenzaron sutilmente, al principio descartados como el eco de nuestros propios movimientos, el suspiro de las corrientes de aire a través de la vasta red de túneles, pero crecieron, fusionándose en susurros sibilantes y multicapa que parecían reptar justo al borde de la comprensión. Eran sin género, sin edad, un coro de innumerables voces hablando en un lenguaje que se sentía más antiguo que el pensamiento. No estaban dirigidos a nosotros, no inicialmente. Era más como si estuviéramos escuchando a escondidas una conversación que había estado ocurriendo durante eones, un lamento tejido en la propia estructura de este mundo subterráneo. Sin embargo, a veces, una inflexión específica, una cadencia particular, se enganchaba en mi mente, sintiéndose incómodamente personal. Fue durante nuestra tercera semana bajo tierra, cuando estimamos que estábamos a kilómetros bajo la superficie del Atacama, que comencé a verla. Visiones fugaces al principio, un parpadeo de movimiento en la periferia de mi visión, una silueta contra el resplandor púrpura que por un instante desgarrador se resolvía en la forma familiar de Elena. Su cabello oscuro, la curva de su mejilla, la forma en que solía inclinar la cabeza cuando escuchaba atentamente. Luego se disolvía, dejándome temblando, con la respiración entrecortada. ¿Era la presión, el aislamiento, el poder sugestivo de los susurros y mi propio dolor fracturado? ¿O había algo aquí abajo extrayendo activamente mis recuerdos, mi más profundo dolor, y usándolo ¿para qué? Atraer, atormentar? Isabel, mientras tanto, se estaba volviendo más retraída, su inicial entusiasmo académico transformándose en una obsesión silenciosa y taciturna. Comía poco, dormía menos, su rostro se demacraba, sus ojos anormalmente brillantes, reflejando la luz púrpura con una intensidad inquietante. Pasaba horas mirando un conjunto particular de grabados, sus labios moviéndose en silencio, como en trance. Cuando hablaba, su voz era ronca, y hablaba de umbrales, de la gran liberación, de la verdadera forma del silencio. Sus cuadernos se llenaron de una escritura frenética y arácnida, traducciones de los símbolos que parecían eludir el lenguaje y conectar directamente con el miedo primario. Me mostró una página, cubierta de espirales entrelazadas. «No están atrapados», graznó, su dedo trazando una curva descendente. «Están filtrándose, convirtiéndose en eco». Cuanto más descendíamos, más se desdibujaba la distinción entre roca y algo. Más encontramos cámaras donde las paredes parecían respirar,
donde la luz púrpura pulsaba en sincronía con el profundo y resonante zumbido, creando un efecto desorientador e hipnótico. Extraños crecimientos de aspecto fúngico se adherían a la roca en algunos lugares, emitiendo su propia luminiscencia tenue y enfermiza, y un olor empalagoso y dulzón que me recordaba a fruta demasiado madura y tierra de tumba. Kenji tomó muestras, pero su análisis no arrojó nada concluyente. Orgánico, pero con una estructura celular que desafiaba la biología terrestre. Comenzó a hablar menos, su rostro una máscara permanente de concentración tensa y terror apenas reprimido. Un día, mientras atravesábamos un pasaje estrecho y elevado, la cámara del casco de Javi falló, luego la mía. Durante unos segundos desorientadores, nuestras luces parpadearon y se apagaron, sumergiéndonos en una oscuridad absoluta y sofocante, rota solo por la distante y malévola pulsación de las vetas púrpuras en la roca muy abajo. En ese instante de ceguera, los susurros surgieron, convirtiéndose en un torrente rugiente de voces, una cacofonía de dolor, arrepentimiento y una soledad cósmica inefable. Sentí que algo rozaba mi brazo, frío e intangible, como telarañas hechas de hielo. Luego las luces volvieron a encenderse. Javi estaba pálido, temblando. ¿Sentiste eso?, logró decir. Algo me tocó. No había nada allí, solo la oscuridad opresiva y el lamento resonante. Finalmente lo alcanzamos. La fuente de las anomalías, el corazón de la fisura umbría. Una vasta caverna esférica, tan inmensa que nuestras luces no podían encontrar su techo. El resplandor púrpura era intenso aquí, emanando de lo que yacía en el centro exacto de la caverna. No era una formación geológica, era una estructura, o quizás una antiestructura, un vórtice pulsante y arremolinado de negrura absoluta, un agujero desgarrado en el tejido de la realidad misma, brillando como aceite sobre agua, pero absorbiendo toda luz. Era aproximadamente circular, quizás de 50 metros de diámetro, y colgaba suspendido en el aire, palpitando con ese mismo zumbido profundo y subsónico que ahora se sentía como el aliento agonizante del planeta. Esto lo supe con una certeza que me heló hasta la médula. Era la puerta umbría, y de su superficie ondulante e imposible, la luz púrpura y los susurros, y algo mucho, mucho peor, se estaban filtrando a nuestro mundo. Alrededor de la puerta umbría, dispuestos en una formación octogonal precisa, se alzaban 8 monolitos colosales de ese mismo material negro y vítreo, del que había encontrado una esquirla en la superficie. Los monolitos selladores, Isabel los bautizó de inmediato. Su voz un susurro seco y asombrado. Eran imposiblemente antiguos, sus superficies cubiertas de los mismos grabados geométricos y retorcidos que habíamos visto durante todo el descenso. Pero aquí eran más profundos, más complejos, casi pareciendo cambiar y reconfigurarse mientras observábamos. 2 de los monolitos, directamente opuestos entre sí, aún pulsaban con una tenue luminiscencia interna, una luz amarillenta y enfermiza que parecía oponerse a la emanación púrpura de la puerta, y emitían un zumbido bajo y constante, un contrarritmo al zumbido más profundo del abismo. Los otros 6 estaban oscuros, inertes, sus superficies frías y sin vida, agrietados y erosionados como por eones de presión inimaginable. El aire alrededor de la puerta era espeso, casi viscoso, con sabor a ozono y algo parecido a almendras amargas y metal frío y estéril. Los susurros aquí eran un torrente constante y abrumador, una sinfonía de desesperación que arañaba los límites de la cordura. Ya no eran solo sonidos, eran presiones, texturas, puntos fríos que rozaban tu piel. Y a través de la oscuridad arremolinada de la puerta, comencé a verlos más claramente. Los ecos,
sombras nebulosas con forma humana, translúcidas y distorsionadas, sus formas apareciendo y desapareciendo como hologramas defectuosos. Se retorcían y flotaban en las profundidades del portal, sus gritos silenciosos grabados en sus rostros efímeros, un tapiz de sufrimiento interminable y sin esperanza. A veces, uno parecía presionar contra la superficie ondulante, sus rasgos indistintos contorsionándose en un rictus de agonía, antes de ser arrastrado de nuevo al caos arremolinado. Fue Kenji quien primero notó el cambio en uno de los monolitos activos. La firma energética fluctúa enormemente, anunció, con la voz tensa, los ojos pegados a su escáner multiespectral. Su producción se está degradando rápidamente. El tenue resplandor amarillo dentro de ese monolito en particular comenzó a parpadear erráticamente, su zumbido constante convirtiéndose en un chirrido discordante y chirriante, como una maquinaria inmensa y antigua desgarrándose. A medida que su luz flaqueaba, las emanaciones púrpuras de la puerta parecieron intensificarse en ese sector, las sombras de los ecos presionando más cerca del borde del portal, su lamento silencioso volviéndose casi físicamente palpable. Una nota nueva y más urgente entró en el coro de susurros, un sonido como expectación. Isabel, que había estado trazando los grabados en el monolito defectuoso con una intensidad absorta, casi devocional, de repente se enderezó. Su rostro estaba sonrojado, sus ojos ardían con una luz febril. Se está debilitando, exhaló, una extraña sonrisa triunfal jugando en sus labios. El filtro, el amortiguador, ya no puede contener la verdadera resonancia. Se volvió hacia mí, su mirada penetrante. ¿No lo sientes, Mateo? La liberación. No están destinados a ser contenidos. Su dolor necesita respirar. Sus palabras enviaron una nueva oleada de frío pavor a través de mí. El dolor del que hablaba se sentía menos como un estado pasivo y más como una fuerza activa y corrosiva. El propio concepto de respirar asociado a él era absolutamente horrible. Entonces, el suelo bajo nosotros se combó con un temblor violento y desgarrador que nos tiró al suelo. Polvo y fragmentos de roca llovieron desde el techo invisible de la vasta caverna. El chirrido del monolito defectuoso escaló a un chillido ensordecedor, y su parpadeante luz amarilla finalmente chisporroteó y murió con un sonido como una colosal inspiración. Un silencio profundo y resonante cayó de ese monolito, un silencio más aterrador que cualquier sonido. Y en su ausencia, la sección de la puerta a la que se había enfrentado pareció abombarse hacia afuera, la luz púrpura oscureciéndose a un violeta casi negro, los ecos dentro surgiendo contra la superficie del portal como prisioneros desesperados contra una barricada defectuosa. Ahora, solo un monolito sellador permanecía activo. Su solitario resplandor amarillo, un escudo patéticamente inadecuado contra la inmensidad del abismo. Los susurros cambiaron. Ya no eran un coro lastimero, sino una cacofonía de voces distintas e individuales, cada una esquirla de agonía, una herida sangrante y en carne viva de la conciencia. Hablaban en esa misma lengua imposible y antigua, pero ahora casi podía entender. No las palabras, sino la intención. Hablaban de liberación, de hambre, de una eternidad pasada en un estado de no ser, un vacío consciente. Y entre ellos, más clara ahora, más insistente, oí la voz de Elena, o lo que mi mente, afligida y aterrorizada, desesperadamente quería creer que era la voz de Elena. Mateo, ayúdame, sácame de aquí, hace tanto frío. Isabel estaba extasiada, sus brazos extendidos hacia la puerta. Sí, escúchenlos, gritó, su voz quebrándose. Ellos nos llaman.
La puerta se abre para recibirnos, para liberarnos de esta farsa de vida. Me mostró una página de su cuaderno. La escritura arácnida casi ilegible. La tinta emborronada como por manos temblorosas. «Esto no es muerte, Mateo», graznó, sus ojos clavándose en los míos. «Esto es continuación. Un estado diferente de eco. No se han ido. Simplemente están dispersos, esperando ser reescuchados». Señaló hacia la oscuridad arremolinada. «Elena te espera. Ella quiere que la escuches de verdad». La implicación, la invitación en sus palabras, fue un dardo envenenado para mi alma ya fracturada. Los ecos se estaban volviendo más definidos, sus formas translúcidas ganando una horrenda apariencia de solidez. Podía ver miembros individuales, rostros contorsionados, ojos que eran pozos sin fondo de desesperación ancestral. Ya no eran solo sombras, eran presencias, y estaban presionando contra la superficie brillante y aceitosa de la puerta, sus dedos etéreos estirándose, alcanzando. El último monolito activo zumbaba valientemente. Su luz amarilla, un faro solitario en la marea violeta invasora, pero podía ver finas grietas apareciendo en su superficie de obsidiana. Una red de fisuras extendiéndose como una enfermedad terminal. El aire mismo crepitaba con una energía invisible, y el olor a almendras amargas y ozono era ahora tan fuerte que me quemaba las fosas nasales y me hacía llorar los ojos. Tuve un sueño, o quizás una pesadilla en vigilia, de pie allí ante el abismo. Vi a Elena, no como una sombra fugaz, sino clara, innegablemente. Estaba justo dentro del borde del portal, su forma brillante y translúcida, sus ojos desorbitados por un terror que empequeñecía cualquier sufrimiento que hubiera presenciado jamás. Extendió una mano, sus labios moviéndose, formando mi nombre, pero su voz fue tragada por la cacofonía de los otros ecos. Entonces su forma comenzó a distorsionarse, a estirarse y aplanarse, como si fuera desgarrada por fuerzas invisibles. Su grito silencioso, una imagen grabada en mis retinas. Desperté con un sobresalto, o quizás nunca dormí, el sabor de la desolación absoluta en mi boca. La puerta no era un umbral a la reunión, eran unas fauces, un procesador de dolor, y estaba hambrienta. El monolito sellador final comenzó a emitir un lamento agudo y penetrante, su luz amarilla pulsando erráticamente, una estrella moribunda contra el abrumador hambre violeta de la puerta umbría. Las grietas que surcaban su superficie brillaban con una energía interna y furiosa, como si los antiguos mecanismos internos se estuvieran desgarrando en un último y desesperado acto de contención. Isabel, con el rostro convertido en una máscara de locura extática, sus movimientos bruscos y antinaturales, se abalanzó hacia él. «No más», chilló, su voz amplificada por la acústica antinatural de la caverna. «El silencio es la prisión. Deben ser libres. Debemos unirnos al gran eco». Sus manos, delgadas y como garras, alcanzaron un nodo cristalino cerca de la base del monolito, un punto que Kenji había identificado como una posible interfaz de control o desactivación. Tanaka, con el rostro sombrío, se movió para interceptarla. «Isabel, detente. No sabes lo que estás haciendo», gritó, pero su voz casi se perdió en el creciente crescendo del canto fúnebre del monolito y el coro cada vez más frenético de susurros de la puerta. Ella se giró hacia él, sus ojos desprovistos de toda razón, reflejando solo la oscuridad arremolinada del abismo. Se movió con una velocidad y fuerza que parecían imposibles para su demacrado cuerpo, golpeando con una fuerza salvaje y desesperada. Tanaka gritó cuando ella le arañó el brazo con las uñas, haciéndole sangre. Retrocedió tambaleándose, su compostura científica destrozada,
reemplazada por un miedo crudo y primario. El doctor Silva, ya debilitado por una caída durante el último temblor, intentó intervenir, pero Isabel lo apartó con pasmoso desdén. Cayó pesadamente, golpeándose la cabeza contra un saliente rocoso y afilado. «Mateo, ha perdido la cabeza. Tenemos que detenerla», gritó Javi, su propio rostro un retrato de terror, pero estaba paralizado, inmovilizado por el puro y profano espectáculo que se desarrollaba ante nosotros. Me moví, mis piernas sintiéndose como plomo, mi mente una vorágine de impulsos contradictorios. Una parte de mí, el geólogo, el científico, gritaba por preservar la última barrera, por evitar que cualquier horror que yaciera más allá de la puerta irrumpiera por completo en nuestro mundo. Pero otra parte más oscura, la parte que todavía dolía con la herida en carne viva de la ausencia de Elena, sentía una horrible atracción magnética hacia la locura de Isabel, hacia la promesa de un fin al dolor, incluso si ese fin era una eternidad de desolación consciente dentro del abismo. Isabel alcanzó el monolito, sus dedos forcejeando con el nodo cristalino. Al tocarlo, el lamento del monolito se intensificó, y el aire mismo a su alrededor pareció distorsionarse y titilar. La puerta pulsó violentamente en respuesta, su oscura superficie agitándose como un mar tormentoso. Los ecos en su interior surgieron hacia adelante, sus formas volviéndose aterradoramente distintas, sus miembros etéreos estirándose, arañando, casi rompiendo el inestable límite del portal. Vi rostros en esa masa retorcida, no solo el de Elena, sino innumerables otros, hombres, mujeres, niños, sus rasgos distorsionados en una agonía que trascendía el tiempo y el espacio. No eran almas buscando descanso, eran conciencias atrapadas, fragmentadas, recicladas infinitamente en una horrenda máquina cósmica de sufrimiento. «Elena te llama, Mateo», siseó Isabel, volviéndose hacia mí, sus labios curvados hacia atrás en un rictus que pretendía ser una sonrisa, pero era algo mucho más aterrador. Sus ojos eran pozos negros reflejando el vacío. «Ella está aquí, puedes sentirla. Abandona esta cáscara de dolor. Únete a nosotros, únete a ella. Solo tienes que escuchar». Me hizo señas para que avanzara, hacia el monolito defectuoso, hacia las fauces abiertas de la puerta. Los susurros se intensificaron, enfocándose, convergiendo en un coro único, seductor e insoportable que parecía emanar de los propios labios espectrales de Elena. «Ven, Mateo. Es hora de descansar, juntos, en el eco eterno». Mi determinación flaqueó. El dolor de su pérdida, la culpa, la soledad interminable, todo surgió. Una marea negra amenazando con ahogarme. Por un instante infinitesimal y horrible, lo quise. Quise entrar en ese abismo, ser deshecho, quizás encontrar algún consuelo perverso en ese sufrimiento compartido y eterno, si tan solo significara el fin de este sufrimiento. Pero entonces volví a ver el rostro de Elena, no el fantasma seductor de los susurros, sino la imagen de mi pesadilla, sus ojos desorbitados por un terror puro y sin adulterar, su grito silencioso, una súplica no de reunión, sino de escape, y algo dentro de mí, alguna última y parpadeante brasa de desafío, de amor, de negativa a entregar su recuerdo a esa cosa, se encendió. Me abalancé sobre Isabel, no para salvar el monolito, no para salvar el mundo, sino para salvar lo que quedara del verdadero eco de mi hermana, de ser retorcido en un señuelo por este horror cósmico. Forcejeamos, una lucha desesperada y torpe al borde mismo del olvido. Su fuerza era antinatural, alimentada por el propio abismo. Me arañó la cara, su voz un torrente de sílabas extrañas y promesas rotas de reunión.
El monolito chilló su protesta final y ensordecedora, y con un crujido atronador, una fisura masiva partió su superficie de obsidiana de arriba a abajo. Su luz amarilla murió, extinguida como una vela en un huracán. La última barrera había desaparecido. La puerta umbría inhaló. La oscuridad violeta surgió hacia afuera. Los ecos vertiéndose a través del portal, ahora sin restricciones, como una marea espectral. La caverna se llenó de su escalofriante presencia, sus lamentos lastimeros, su tacto helado. En el caos subsiguiente, mientras el tejido mismo de la realidad parecía deshilacharse a nuestro alrededor, Isabel tropezó, o quizás la empujé yo. Sinceramente no lo sé. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante fugaz, un atisbo de algo casi humano, casi aterrorizado, antes de ser envuelta por los ecos arremolinados y arrastrada, gritando, al corazón voraz y palpitante de la puerta. Su grito fue truncado, absorbido, convirtiéndose en solo otra nota en la eterna y dolorosa sinfonía del abismo. Durante un momento horrible y eterno, permanecí en el borde, los ecos arremolinándose a mi alrededor, sus fríos dedos intangibles rozando mi piel, sus susurros prometiendo el olvido y una perversa eternidad compartida. Vi el rostro de Elena, claro como el día, a centímetros del mío, sus ojos llenos de un dolor insoportable y antiguo. Me tendió la mano, sus labios formando mi nombre, y por un instante casi le respondí. Entonces, Kenji, sangrando pero en pie, me agarró del brazo, su agarre como hierro. «Mateo, tenemos que irnos, ahora». Su voz, cruda de terror, atravesó el horror seductor. Javi ya estaba trepando hacia el pasaje por el que habíamos entrado. Su rostro, una máscara de pánico puro y animal. La gran caverna se estaba derrumbando. La propia roca gimiendo bajo la presión de la puerta completamente desatada, que ahora se expandía, consumiendo un crecimiento canceroso en el corazón de la tierra. Huimos. Esa es la única palabra para describirlo. Una retirada desesperada, tambaleante y a gatas del corazón de una pesadilla cósmica, perseguidos por los lamentos lastimeros de 1.000 millones de almas fragmentadas y el hambre siempre creciente de la puerta umbría. Kenji, Javi y yo. El doctor Silva nunca salió de la gran caverna. El portal en expansión o la roca que se derrumbaba lo reclamaron. Su pérdida fue otro peso, otro fantasma que cargar. Pero en esa vorágine de terror, el duelo era un lujo que no podíamos permitirnos. Nuestro ascenso fue un borrón de polvo asfixiante, rocas cayendo, y el siempre presente y escalofriante tacto de los ecos, que parecían filtrarse a través de la propia piedra. Sus susurros, un compañero constante e insidioso en nuestra huida. La luz púrpura del abismo nos perseguía, una marea implacable y consumidora. De alguna manera, contra todo pronóstico, alcanzamos la superficie, saliendo de la fisura umbría hacia la luz solar abrasadora e indiferente del Atacama, como criaturas escupidas de las entrañas del infierno. La fisura misma estaba cambiada, más ancha, más profunda, sus bordes desmoronándose, el resplandor púrpura en su interior, ahora una herida malévola y palpitante visible incluso a la luz del día. El zumbido subsónico era una palpitación palpable en el aire, un latido disonante que resonaba por kilómetros. No miramos atrás. Javi activó la baliza de emergencia, sus manos temblando tan violentamente que apenas podía operar los controles. La historia oficial, cuando el equipo de extracción finalmente llegó, fue un evento sísmico, catastrófico, un colapso geológico repentino e impredecible. Nuestras divagaciones sobre un portal, sobre monolitos y entidades espectrales, fueron descartadas como delirio inducido por trauma, producto de la privación de oxígeno y el estrés extremo.
La estación púrpura fue abandonada. La fisura umbría y el área circundante fueron declaradas zona de exclusión permanente, demasiado inestable para una mayor investigación. Una explicación conveniente y estéril para un horror inconveniente e incomprensible. Kenji y Javi fueron evacuados, fuertemente sedados, con la mente fracturada por lo que habían presenciado. No los he vuelto a ver. A veces me pregunto si ellos también siguen oyendo los susurros, si ven las sombras danzar en los rincones de su visión, o quizás encontraron una manera de silenciarlos, una misericordia que me ha sido negada, porque yo sé la verdad. La puerta está abierta. Los ecos se están filtrando, no en una inundación, sino como una contaminación lenta e insidiosa de nuestra realidad. Vivo con ellos ahora. Los susurros son mis compañeros constantes. Un coro multicapa que zumba bajo el ruido del mundo, a veces fusionándose en esa terrible y seductora imitación de la voz de Elena, prometiendo una reunión que sé que es mentira. Las sombras se retuercen en mi visión periférica, sus formas más distintas ahora, más pacientes. Las veo en los reflejos, en la tenue luz del amanecer y el atardecer, sus ojos lastimeros observándome. El sueño no ofrece escapatoria, solo pesadillas vívidas y recurrentes de la gran caverna, del grito final de Isabel, del rostro de Elena, atrapado para siempre en ese abismo violeta y arremolinado. ¿Es lo que veo de ella un recuerdo? ¿Una alucinación cargada de culpa? ¿O es uno de los ecos, atado a mí por mi dolor, por mi breve y aterradora proximidad a su prisión eterna? Intento racionalizarlo. Estrés, trastorno de estrés postraumático, la forma en que la mente afronta un trauma inimaginable. Pero entonces lo veo. Un parpadeo en el rincón de una habitación, una distorsión momentánea e imposible en la geometría de una sombra, un punto frío que persiste demasiado tiempo. El mundo se siente más delgado ahora, sus cimientos sutilmente socavados. Publiqué mi historia, este relato, en foros oscuros, un mensaje desesperado en una botella arrojado al vacío digital, no como una advertencia. Pues ¿qué advertencia se puede dar contra un dolor tan vasto como el universo, contra una herida en el alma de la tierra? ¿Quién me creería? ¿Y de qué serviría? No hay arma contra un eco, no hay escudo contra un duelo que se ha convertido en una fuerza cósmica. Lo escribí como una confesión, quizás, un intento de dar voz al grito silencioso que se ha convertido en mi existencia. O tal vez lo escribí porque una parte de mí, la parte que fue tocada por el abismo, lo necesitaba. Quizás, al compartir esto, simplemente estoy abriendo más grietas infinitesimales, fisuras más sutiles para que los ecos se filtren, para encontrar nuevas mentes con las que resonar, nuevos dolores de los que alimentarse. Los médicos dijeron que la enfermedad de Elena fue repentina, inexplicable, una trágica anomalía. Ahora me pregunto, ¿fue realmente natural? ¿O fue un precursor, un primer susurro tenue y terrible de la puerta, un zarcillo de su antiguo dolor extendiéndose, probando, saboreando? Temo saber la respuesta. Temo que su sufrimiento fuera solo la obertura. Y yo, Mateo Vidal, ahora soy parte del coro, un conducto viviente para el dolor que emana del centro de la tierra. Están regresando. O quizás nunca se fueron realmente. Solo estaban esperando que abriéramos la puerta.